Hoy quiero traer, en medio de esta presencia, porque hay una presencia ya, quiero hablar de Ezequiel capítulo 47. Lo estuvimos predicando a final del año pasado, para principios también de este año. Sobre Ezequiel 47 está la promesa de que el año 2023 sería el año de reverdecer en medio del desierto. Estamos cruzando un gran desierto, como hace muchos años no cruzaba Colombia. Y tú en medio de ese desierto has ido reverdeciendo. Yo quiero leerte un poco, o primero contarte un poco de la visión que tuvo Ezequiel. Ezequiel tuvo una visión, fue transportado en el Espíritu y empezó a mirar cómo trabajaba Dios. Empezó Dios a mostrarle cómo hacía Él para saciar a cada persona. Resulta que la Biblia muestra la visión que tuvo Ezequiel. Ezequiel fue transportado en medio de un desierto, porque toda la zona que él vio era desértica. Pero le llamó la atención que en medio de ese desierto había un río. Había un río y había un templo que debajo del templo, por la puerta oriental del templo, era que salía el río. Entonces él empieza a contar en esa visión que cómo salía el río de debajo del templo, empezaba a fluir. Y él empezó a ver que apareció una persona, y era Jesús, y esta persona lo animaba a que Ezequiel se metiera en ese río. Porque muchos somos espectadores. Muchos podemos ver que está fluyendo algo en el templo, pero simplemente nos quedamos mirando a alguien más meterse en el río. Pero este personaje que simboliza a Jesús le dice: Ezequiel, vamos, ven. Y lo toma y lo lleva hasta donde está el río. Y dice que Ezequiel se mete en el río, y ese río que estaba fluyendo del lado oriental del templo le empieza a dar el agua hasta los tobillos. Imagínese usted cuántos no se han dado un baño de tobillos en un río. ¿Cuántos no han llegado y no llevan vestuario, pero quieren de pronto refrescar? Y qué sabroso es sentir, cierto que es muy sabroso sentir el agua en los pies, ¿sí? Y Ezequiel empezó a sentir esa agua en los pies. Ezequiel empezó a sentirse que ya estaba dentro del río. Entonces el Señor le dice: mira, Ezequiel, camina 500 metros más. Y fue el Señor caminando al lado de Ezequiel, animándolo. Mira esa historia, ya usted la ha escuchado, por eso quiero detenerme un poco más en detalles. Detalles que no te he hablado, detalles que no hemos entrado en profundidad. Mira que hubo una relación. Imagínese usted caminando. ¿Cuánto se demoraría usted caminando 500 metros, pero dentro de un río? Ese fue el tiempo que duró Ezequiel hablando con esta persona que era Jesús. Charlando. Iban hablando. Dice que el Señor lo iba animando a que Ezequiel siguiera adelante. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasamos en un día hablando con el Señor, donde estamos en un desierto emocional? No sé cuántos están en un desierto emocional. Mira, los desiertos emocionales son tan normales como que hoy te ofendieron y te sientes mal. Como que las cosas no se te dan. Yo no sé si tú estás en esa temporada que nada te resulta, que nada te sale. Yo no sé si estás en la temporada del cangrejo, donde todo como que va para atrás. Pero en medio de eso, lo emocional empieza a ser afectado. Tal vez tu desierto no es emocional, porque emocionalmente te sientes bien, pero tu desierto puede ser en el área de la salud. De pronto has sentido este año un retroceso en tu salud. Cada vez te cuesta más hacer algo de ejercicio.
Cada vez te cuesta más caminar, cada vez te cuesta más levantarte inclusive de la silla. Cada vez hay más dolores, cada vez hay mayor dolor de pronto en tu cabeza, qué sé yo. Tal vez tu desierto no es en el área de la salud, puede ser que sea en el área de la salud o la emocional, pero también puede ser en el área de la familia. A veces nos sentimos bien, pero la familia está mal. En la familia hay caos y eso también nos afecta de alguna manera, aunque emocionalmente no estemos mal, nos afecta. ¿Por qué? Porque estamos viendo caos en la familia. Vemos que otros sí están emocionalmente mal, que a veces somos más fuertes los unos que los otros, pero nos afectan las cosas que pasan en la casa. Entonces hay un desierto. Pero qué bonito esta enseñanza, porque nos muestra que en ese trayecto de 500 metros Jesús va hablando con Ezequiel y le va diciendo: Ezequiel, un poco más adelante, vamos, ánimo. Es que eso es lo que pasa cuando entramos en oración. Eso pasa cuando empezamos a hablar con Él. Mira, orar no es decir, bueno, empieza la oración hoy. No, orar es que en cualquier momento tú le dices: Señor, ya no puedo más. Señor, mira, tú sabes cómo me estoy sintiendo. El orar no necesita a veces ni siquiera de un lugar específico. Qué bueno cuando hay un lugar específico, pero a veces hasta en el mismo bus, tú estás tan desesperado que empiezas a hablar con el Señor. Empiezas a decirle: Señor, ya no puedo más. Y el Señor empieza a decirte: vamos, Ezequiel, un poquito más adelante. Yo no sé cuántos hoy van a entender o vamos a entender que si Jesús no está ahí al lado nuestro. Mira que Jesús le dijo: ven, Ezequiel. Primero le dijo: ven, y Ezequiel se acercó. Porque a veces queremos estar al lado de Jesús, pero Jesús, ¿sabes? Él te ha llamado y tú no te has acercado. Hoy fue un llamado. Jesús te llama como todos los jueves: ven acá al río, ven, métete conmigo. Entonces Él nos llama y empezamos a caminar con Él. Sí, aunque estemos desesperados, porque estamos en el desierto. El desierto significa desesperación, significa soledad. Tal vez te sientes solo o angustia. Qué sé yo, qué es lo que tú estás viviendo. Yo sé lo que yo estoy viviendo, pero yo no sé lo que tú estás viviendo, pero Dios sí sabe. Y por eso te dice: vamos, Ezequiel, camina un poquito más al lado mío. Pero necesito que te sumerjas en el río. Necesito que estés en el río. Jesús decía que de tu interior correrán ríos de agua viva. Porque Jesús, cuando vino a la tierra, Él hablaba de una promesa que se iba a cumplir después que Él se fuera. Era la promesa que Él mismo dijo que es la promesa del Espíritu Santo. Él mismo dice que cuando hablaba de la promesa de que de tu interior correrán ríos de agua viva, se refería al Espíritu Santo que había de venir. Eso textualmente, literalmente dice la Biblia. Porque el Espíritu Santo no vino hasta después que Jesús murió, resucitó y subió al cielo. Entonces Él predicaba la promesa. Y ahí en Ezequiel estamos viendo esa promesa hecha una realidad, donde nos acercamos a Jesús porque Él nos llamó. Decidimos caminar con Él, caminar en medio de un río. Ahora te pregunto, ¿es fácil caminar dentro de un río? No, ¿verdad? No es fácil, hay piedras. El texto no lo dice, pero todo río tiene piedras. Y cuando tú vas avanzando, dice que después de los 500 metros, el agua le llegaba hasta las rodillas. ¿Sabes? Entre más arriba llega el agua, más se me complica avanzar. Mira lo que te quiero decir. Viene la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Voy dónde? Al lado de Jesús. Me estoy llenando de esa presencia. Pero muchas veces las dificultades aumentan. Porque quiere decir que entre más problemas tengo, más tengo que estar adentro de ese río. Más profundo tengo que ir. Y a veces nosotros pensamos al revés. Cuando estamos pasando momentos difíciles decimos: no, a la iglesia no voy. Cuando estoy viviendo momentos de desierto emocional, qué sé yo, económico, el que estemos viviendo, decimos: no tengo ganas ni siquiera de abrir la boca y orar. No tengo ni siquiera ganas de hojear la Biblia.
Hacemos todo lo contrario. Cuando estamos felices queremos estar en el río. ¡Ay, que voy para la iglesia! Sí, pero escúchame, entre más problemas haya, más les toca estar en el río. Porque el único que va a cambiar y a saciar mi alma, yo no sé cuántos hoy necesitan ser saciados. ¿Por qué? Porque estamos vacíos. ¿Y qué vacía el alma? Los problemas, la escasez, la enfermedad, la ofensa, el grito del otro, lo que recibiste que no querías recibir, la noticia inesperada. Yo no sé cuánto necesitan saciar tu alma, porque se sienten de alguna u otra manera vacíos. Yo vengo hoy porque quiero que el Espíritu Santo, que es el río, empiece a llenar mi corazón, porque la vida diaria lo va vaciando a uno. Yo no sé cuántos tienen vehículos con gasolina, y a medida que avanzan, la gasolina va disminuyendo. El ser humano pretende avanzar sin necesidad de echarle el combustible, que es la relación que tenemos que tener con Dios. Amén. Y por eso es que nuestra alma no está saciada. Sí, nos vemos bien aparentemente, pero usted ve la gente que aparenta que estar bien, pero por dentro su corazón está vacío. Trata de buscar ese vacío y llenarlo con algún amor, con algún trabajo, y ve usted que trabajan y trabajan. ¿Por qué? Eso los mantiene concentrados y alejados del vacío que tienes en su corazón. Algunos buscan en el refugio en una persona y entonces se enamoran y creen que ya, hasta que pasan los días y se da cuenta que esa misma persona también ofende, que esa nueva persona también pelea, que esa persona tampoco te da lo que tú estás esperando. ¿Por qué? Porque a veces esperamos mucho de la gente. Las personas se casan esperando todo de su pareja, pero el Señor nos enseña que el único que puede darlo todo es Él. Por eso nos sentimos frustrados cuando empiezas a ver que la otra persona no te da lo que tú estás esperando. Es porque lo estamos buscando en el lugar incorrecto. El único que puede saciar nuestra alma. Sí, tú te sacias de pronto te vas a tomar, sales, y eso sacia tu corazón por un momento. Pero ¿qué pasa cuando se acaba el efecto del alcohol? Tu alma queda insatisfecha. El único que puede dejar tu alma satisfecha es la presencia del Señor. Y ahí van 500 metros más Ezequiel. El agua le daba hasta las rodillas. Y dice que cuando llegaron a esos 500 metros, le volvió a decir 500 metros más. Y siguieron conversando, siguieron hablando. Ese personaje que iba al lado de Ezequiel, que era Jesús, empieza a animarlo. Vamos, el agua le llegaba hasta la cintura. Dice que llegaron hasta una profundidad que solamente se podía pasar a nado. ¿A cómo? Diga conmigo, a nado. Y empezó a nadar, sumergido completamente en el río. Cuando sale del río, ya este personaje le dice, digo este personaje porque en la Biblia no dice que era Jesús, pero si tú estudias, la connotación era Jesús, que Jesús se reveló fue tiempo después. ¿Sí? En Ezequiel Jesús todavía no se había revelado, pero así como el Espíritu Santo tampoco se había revelado, ni siquiera en los evangelios se reveló, fue en Hechos de los Apóstoles. Entonces siempre aparecían como incógnitos. Por eso el Espíritu Santo aparece como un río. Y este personaje dice que un hombre con apariencia angelical era Jesús que estaba ahí. Entonces vienen y le dicen, bueno, ya salte del río. Dice que Ezequiel se sale del río. Yo quiero leer desde ese momento en adelante. Ya les conté todos los primeros versículos. Y dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Mira lo que le dice, es la expresión que le dice este personaje. ¿Has visto, hijo de hombre? Es la expresión que es utilizada en Mateo para referirse a Jesús, el Hijo del Hombre. Entonces el Hijo del Hombre, que era Jesús, le dice a Ezequiel, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Sí? Como para empezar a marcar una connotación de quién era este personaje. Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Si uno va, ¿cuántos han estado en un río? Van y después les toca devolverse, ¿cierto? Entonces dice que se devolvieron por la ribera del río, ¿sí? Por la orilla del río. Recuerde que todo empezó por un desierto. Todos los alrededores eran desiertos.
pero ahora se estaba devolviendo por el mismo lugar que él se había ido, pero él había ido dentro del agua, ahora se devuelve por fuera del agua. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado. Diga conmigo, había muchísimos árboles. Pero Ezequiel no se había dado cuenta. Repita, pero Ezequiel no se había dado cuenta. ¿Qué es lo que empieza a mostrarte las bendiciones que hay? ¿Sabe? Los árboles simbolizan fruto, simbolizan abundancia. Si hay árboles, hay sombra. Pero estaban en un desierto. Oye, qué bendición sería un árbol en un desierto. Qué bendición es en Barranquilla un árbol en pleno 12 del día, cuando usted está caminando por ahí y necesita tomar un descanso después de que ha caminado unas 10 cuadras a pleno sol. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces mira, dice que empezó a haber árboles al lado y lado del río. Cuando empezamos a caminar con Jesús y a sumergirnos con el Espíritu Santo, empezamos a darnos cuenta que al lado y lado de nuestra vida desértica hay grandes bendiciones y no nos habíamos dado cuenta. ¿Por qué? Porque buscamos el amor en lugares incorrectos. Buscamos la aprobación en personas. Buscamos no sentirnos solos en personas. Buscamos la sanidad de pronto en personas. Buscamos sentirnos bien con las personas. Por eso el celular se volvió en ese tiempo como un arma de que sacia un poquito esa desesperación, y el ser humano empieza a ver y se ríe con una cosa, pero al fin y al cabo se termina igual, porque no ha pasado nada espiritual. Entonces vemos cómo empiezan a haber árboles al lado y lado. Escúchame, cuando caminamos con el Señor y empezamos a sumergirnos con el Espíritu Santo, empezamos a darnos cuenta de bendiciones que ni siquiera estaban. Bendiciones que solamente podrán venir cuando estemos sumergidos en su presencia. Esas bendiciones pueden ser económicas, pueden ser familiares, pueden ser emocionales. Nos es necesario caminar con Jesús y sumergirnos en el Espíritu Santo para que haya fruto. Y el fruto es el amor. Es que no hay amor. Es que no te has dado cuenta que los árboles están ahí con frutos de amor. Porque los frutos del Espíritu Santo, dice la Biblia, que son ¿qué? Amor, gozo. No es que no hay gozo. Entonces llegó un humorista, te soltó, oye, ahora en redes, viste un chiste en redes, ¿sí? 5 minutos de felicidad, mientras lo contaste a otro. Y de pronto 10 para el que entiende el chiste después. Ese entiende el chiste después y se ríe después de 5 minutos, después se le olvida. Entonces, pero todo vuelve a la normalidad. Y me dijo, estas aguas, ¿cuáles aguas? El Espíritu Santo. Salen a la región del oriente y descienden al Araba. Y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Diga conmigo, porque un agua necesita sanidad. Porque el lugar donde iba a desembocar era el mar muerto. Diga conmigo, el mar muerto. ¿Por qué se llama el mar muerto? En la Biblia el mar muerto se llama el mar de Tiberias, el mar de Galilea, es el mismo, diferente nombre de acuerdo a la orilla donde estaba, pero en sí hoy lo conocemos como el mar muerto. Si leemos la Biblia como el mar de Galilea, el mar de Tiberíades, el lugar donde siempre había milagros, el lugar donde Jesús iba en la barca de un lado para otro, donde pasaban a la otra ribera, ese era el mar muerto. Resulta que ese mar, un pequeño lago, es un pequeño lago, y digo pequeño comparado a un mar. Es un lago salado que está a 400 metros bajo el nivel del mar. Nosotros en Barranquilla estamos sobre el nivel del mar, o sea, al mismo nivel del mar. En Bogotá están a 1.600 metros sobre el nivel del mar, es decir, arriba. Pero el mar de Tiberíades o mar muerto está a 400 metros bajo el nivel del mar. Entonces, tiene una composición química muy diferente a las demás. Es una composición química que tiene tantos minerales que ahí no hay vida. Usted se va al mar muerto y se tira y no se hunde. Si usted ve de pronto en redes sociales cosas del mar muerto, se da cuenta que la gente no se hunde en el mar muerto porque no hay vida, es la composición química diferente, mucho químico ahí.
Y no estoy hablando contaminado, no, estamos hablando desde que fue creado. Y esto fue hace más de 4,000 años la visión. Entonces ahí está Ezequiel en un desierto, en medio del desierto, ve un río, una persona que lo conduce por el río, esa persona era Jesús, ese río era el Espíritu Santo, sale del río, empieza a ver que había árboles a su alrededor, árboles que antes no había visto. ¿Por qué? Porque hay bendiciones que solo aparecen cuando tú empiezas a dar fruto. ¿Aló? ¿Aló? Solamente cuando empiezas a dar fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de dominio propio. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos, vivirá. Diga conmigo, era un río y ahora dice que 2 ríos. Se equivocó la Biblia. No, es que el otro era Jesús. ¿Alguien me está entendiendo que me están tirando una pista más de quién era el personaje? Diga conmigo, 2 ríos. 2 ríos. Jesús, el Espíritu Santo. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Está hablando del mar muerto, habrán peces en el mar muerto. Es decir, que todo lo que esté muerto vivirá si tú caminas con la presencia del Espíritu Santo al lado de Jesús. No sé si alguien está recibiendo esta palabra. Hoy vino seco, hoy vino cansado, hoy vino humillado, hoy vino sin fuerza. Hoy el Señor te dice, camina al lado de Jesús en el Espíritu Santo y verás cómo empiezo a florecer todo lo que está a tu alrededor. Y refiriéndose al mar muerto, dice el Señor, y habrán peces, muchísimos, por haber entrado allá a estas aguas. ¿Y recibirán qué? Sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Sabes de qué río se estaba refiriendo? Algunos dirán, pastor, el Jordán. Diga conmigo, el Jordán. El Jordán es el río que desemboca en el mar muerto. Y ya cuando está el río llegando al mar muerto, ya no hay vida. Pero aquí me está diciendo que hay un templo y el templo estaba en Jerusalén. Y Jerusalén no tenía río. Diga conmigo, no tenía río. Alguien que diga, Jerusalén no tiene río. La ciudad de Jerusalén era de las muy pocas en la antigüedad que no estaban sobre un río. Entonces, ¿de qué nos está hablando el Señor? De una visión. Está hablando, porque muchos dirían, no, es que ese es el río Jordán y el mar muerto. No, te está hablando en realidad. Como no había río en Jerusalén y salía era del templo que era Jerusalén, entonces lo que te está diciendo es, no importa lo que esté muerto. No estoy hablando del mar muerto, estoy hablando de lo que tú tienes muerto. De las áreas muertas en tu vida. De aquello que tú dices, ya no puedo más, de aquello por lo cual has llorado, de aquello por lo cual te has lamentado, de aquello por lo cual has sufrido. Todas las aguas del Espíritu Santo que lleguen a ese lugar muerto, dice que vivirá. Habrá peces y los peces simbolizan vida, los peces simbolizan abundancia, los peces simbolizan que hay provisión. Alguien que diga, yo voy a ese río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaín serán sus tendederos de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosas como los peces del mar grande. Ya me está hablando del mar Mediterráneo. La Biblia, el mar grande era el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es una abundancia de peces. Entonces está diciendo, ese río, ese mar muerto, cuando caiga el agua, va a haber más vida, así como la hay en el mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen ¿de dónde? ¿De dónde? Del santuario. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina.
Los únicos árboles que no caen el fruto son los frutos que produce el Espíritu Santo. Perdón, que no cae su hoja, porque todos los árboles botan hojas, ¿o no? Aquí se está refiriendo de un árbol simbólico y de un fruto real, que es el Espíritu Santo trayendo amor. ¿Cuántos frutos del Espíritu Santo dice la Biblia que hay? 9. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe y dominio propio o templanza. ¿Cuántos necesitan esos frutos? Diga conmigo, hay un río de gloria. ¿Cuántos quieren ese río de gloria? Así que yo diga conmigo esta oración: Señor Jesús, te amo, voy a seguirte. Si tú me dices que un poco más allá, yo me meteré más allá con el Espíritu Santo. Jesús, gracias por llamarme. Gracias por caminar a mi lado. Y gracias por enseñarme a caminar con el Espíritu Santo. Tú eres ese otro río, Jesús. Hoy quiero sumergirme al lado tuyo, Jesús, en medio del río del Espíritu Santo. Porque vengo cansado, yo no sé, yo quiero que empieces a decir cómo vienes tú. Alguno viene atribulado, humillado, desesperado. Dile cómo vienes. Haga una oración y dile cómo vienes. Y le diga: Señor, yo necesito ese río de gloria en mi vida. Yo necesito hoy que por unos minutos ese río de gloria cambie todo el desierto por el que estoy pasando. Todo el desierto. Habla con el Señor. Hay un río de gloria.